Buenas tardes. Por favor, toma asiento y ponte cómodo. Estoy aquí para escuchar, así que tómate tu tiempo y cuéntame, ¿qué hay en tu mente últimamente? Gracias, doctor. Se lo agradezco. Bueno, la verdad es que me he sentido muy estresado y abrumado. Mi esposa y yo llevamos 10 años casados, pero últimamente se siente como si estuviéramos peleando todo el tiempo. Se trata de todo, nuestras familias, nuestras diferentes, cómo queremos gastar nuestro dinero e incluso qué queremos para nuestro futuro. Parece que ya no podemos ponernos de acuerdo en nada y eso nos está destrozando. La amo, pero estoy empezando a sentir como si nos estuviéramos alejando cada vez más y no supiera qué hacer. Necesito ayuda. Parece que estás pasando por un momento muy difícil y es comprensible. Sentirse abrumado cuando hay tantos problemas que causan tensión en tu relación. 10 años es mucho tiempo y es natural que las parejas enfrenten desafíos a lo largo del camino. ¿Puedes contarme un poco más sobre las cosas específicas sobre las que has estado discutiendo? Por ejemplo, ¿cómo influyen sus familias y tradiciones en sus conflictos? Sí, bueno, ese es uno de los grandes problemas. Mi familia y su familia provienen de orígenes muy diferentes. Mi familia tiene ciertas expectativas, especialmente sobre cómo debemos celebrar las fiestas y pasar tiempo juntos. Son muy tradicionales y esperan que sigamos las mismas costumbres con el que crecí. Por otro lado, la familia de mi esposa es más relajada con las tradiciones y hacen las cosas de manera diferente. Cada vez que llega un día festivo, discutimos sobre las tradiciones familiares de quién debemos seguir. Ha llegado al punto de en que ambos sentimos que nos empujan en direcciones diferentes y ninguno de los dos está contento. Ya veo. Debe ser un desafío equilibrar estas diferentes expectativas, especialmente cuando están atados a algo profundamente arraigado, creencias y valores. ¿Usted y su esposa? Intento encontrar un compromiso o una manera de combinar sus tradiciones para que ambas familias se sientan respetadas. Bueno, lo hemos intentado, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Cada vez que intentamos llegar a un acuerdo, se siente como si uno de nosotros estuviera renunciando a algo importante. Y luego está la cuestión del dinero. Tenemos ideas diferentes sobre cómo deberíamos gastar y ahorrar. Soy más cauteloso. Y le gusta planificar el futuro mientras cree en disfrutar la vida ahora y no preocuparse demasiado sobre lo que está por venir. Esta diferencia de mentalidad ha dado lugar a muchas discusiones sobre grandes decisiones, como comprar un auto nuevo o irse de vacaciones. Se siente como si estuviéramos en páginas completamente diferentes, y cada discusión se convierte en una pelea. El dinero puede ser un tema muy delicado en cualquier relación,
y es común en las parejas. Tener diferentes enfoques ante los asuntos financieros. Es importante que ambos se sientan escuchados y respetando en estas conversaciones, pero parece que la comunicación se está rompiendo. Dime, ¿cómo suele manejar estos argumentos cuando surgen? ¿Qué sucede después de un desacuerdo? Es importante tener esta información. Sinceramente, no es bueno después de discutir. Normalmente, terminamos dándonos el trato de silencio durante el día. Es como si ambos estuviéramos esperando que la otra persona se disculpara o cediera, pero eso rara vez sucede. A veces trato de hacer las paces haciendo algo bueno por ella, como preparar la cena o comprarle flores, pero realmente no resuelve el problema. Esa es la verdad. Simplemente avanzamos hasta el siguiente argumento y luego comienza todo de nuevo, una vez más. Estoy empezando a sentir que estamos atrapados en un ciclo y no sé cómo romperlo. Parece que ustedes dos están atrapados en un ciclo difícil y eso está afectando su relación. Me gustaría probar un ejercicio contigo que podría ayudar a aportar algo de claridad. Tenemos un momento. Y quiero que imagines dos escenarios diferentes. En el primer escenario, imagina tu vida sin tu esposa. Imagínese cómo sería su rutina diaria, cómo se sentiría y cómo sería su futuro. Está bien, me lo estoy imaginando. Me despierto solo, vuelvo a casa vacía. Y no hay nadie con quien hablar o compartir mi día. La casa se siente fría y tranquilo. Voy solo a reuniones familiares y es incómodo sin ella allí. Extraño nuestras conversaciones. Aunque a veces discutamos, extraño su risa y la forma en que me apoya. Cuando me siento deprimido, me siento solo y todo parece un poco menos brillante sin ella. Nunca me di cuenta de cuánto llena mi vida de alegría hasta que la imaginé no estando allí. Gracias por compartir eso. Ahora imaginemos al segundo escenario. Imagínese su vida con su esposa, pero esta vez imagine que ambos han encontrado una manera para resolver sus desacuerdos. Has encontrado un equilibrio entre tus diferentes tradiciones familiares y has descubierto cómo administrar tus finanzas de una manera que funcione para ambos. Piensa en lo que sería esa vida. Parecerse a... En este escenario nos veo riendo juntos, compartiendo comidas y disfrutando de la compañía del otro. Hemos encontrado una manera de celebrar las fiestas que honra a nuestras dos familias y nos hace sentir conectados entre sí. Cuando se trata de dinero, hemos aprendido a hablar de las cosas con calma. Y estamos tomando decisiones juntos que nos benefician a ambos. Estamos planificando el futuro. Pero también estamos haciendo tiempo para disfrutar el presente. Nos veo como un equipo apoyándonos unos a otros.
y crecer juntos. Todavía hay desafíos, pero los enfrentamos juntos. Y eso nos hace más fuertes. Eso es lo que veo en este escenario. Esa es una hermosa visión. Está claro que amas a tu esposa y que valoras la vida. Has construido juntos. El hecho de que puedas imaginar un futuro positivo con ella demuestra que tu relación todavía tiene mucho potencial. Toda pareja pasa por momentos difíciles. Y los desacuerdos son una parte natural de cualquier relación. Lo importante es cómo maneja esos desacuerdos y si ambos están dispuestos a trabajar juntos. Para encontrar soluciones, el amor no se trata solo de los buenos momentos, ¿sabes? También se trata de permanecer unidos a través de los desafíos. Recuerda, pelear no significa que tu relación esté fallando. Así es como te comunicas. Y resuelva esas peleas que determinan la fuerza de su vínculo. Ya veo lo que quieres decir. La amo y quiero que seamos felices juntos. Tal vez solo necesitamos comunicarnos mejor y ser más pacientes entre sí. Estoy dispuesto a intentarlo y creo que ella también lo estaría si abordamos las cosas de manera diferente. Ese es un gran comienzo. Recuerda, las relaciones requieren esfuerzo de ambas partes, pero con amor, comprensión y voluntad de llegar a acuerdos. Es posible superar estos desafíos. No se trata de quién gana la discusión, se trata de encontrar terreno común. Y avanzar juntos. Creo que ambos tienen la fuerza para hacerlo. A veces, son los pequeños pasos y la voluntad de escucharlos que marcan la mayor diferencia. Gracias, doctor. Me siento mucho mejor y estoy listo para trabajar en esto. Creo que podemos superar esta mala racha y salir más fuertes del otro lado. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.